Asumiendo entonces que la probabilidad de falla es igual a phi de menos beta, podemos hacer un gráfico en el que representamos la relación entre beta y la probabilidad de falla. Y es en este gráfico en el que en abscisas tenemos beta, el índice de fiabilidad, y en las ordenadas tenemos la probabilidad de falla, la curva negra que vemos aquí. Hemos representado valores de beta que van desde 0 a 5, porque en ese rango, o un rango un poco extendido de 6 o 7, podemos ubicar la inmensa mayoría de todos los riesgos que podemos denominar socialmente aceptados. Es decir, una gran cantidad, o no tan aceptados, pero a los que la sociedad moderna se encuentra expuesta. Un individuo que vive en la sociedad moderna y desarrollada se encuentra expuesta a riesgos que están o que pueden ser caracterizados con valores de beta del orden de entre 1 y 6, considerando un periodo de exposición de 50 años, por tomar un valor arbitrario. Probablemente el periodo de exposición de una persona es mayor a ese, pero en este gráfico nos vamos a centralizar en 50 años por la sencilla razón de que los edificios tienen una vida útil prevista desde el punto de vista de la seguridad de 50 años, y entonces vamos a homogeneizar los riesgos en consideración de ese periodo de exposición. La probabilidad de falla la representamos en por ciento, entonces un 100% de probabilidad de falla en realidad es PF igual a 1. Aquí tenemos PF 0,10, 0,01 y así siguiendo hasta abajo, hasta valores realmente muy pequeños. Lo que ubicamos en este arco de curva son riesgos que podemos asociar con la vida diaria o con la historia, y lo que vamos a hacer es adelantar una inserción dentro de esta curva de las seguridades asociadas con combinaciones de cargas para estructuras de acuerdo con nuestro reglamento vigente. Comenzaremos por las probabilidades más chicas o las fiabilidades más grandes. Tomaremos algo que puede ser un valor extremo. El impacto global de un meteorito como el que se cree hace unos 65 millones de años impactó en el Golfo de México y generó una catástrofe de tal magnitud, de magnitud planetaria, que se cree que la extinción de los dinosaurios y la mayor parte de la vida en el planeta en ese momento fue causada por ese impacto. Si hacemos todas las cuentas de la exposición y demás, nos da que estamos ubicados en este punto. Recordarán que al principio de la clase mencionábamos la escasa capacidad que tiene el ser humano o la mente humana para evaluar probabilidades. Y este otro evento que está situado muy cercano al del impacto global del meteorito nos lo señala. Esto indica la probabilidad y por lo tanto la fiabilidad asociada a la probabilidad de ganar el Kini 6 jugando todas las semanas durante estos 50 años que hemos mencionado. Obsérvese que la probabilidad de que eso ocurra es apenas un poquito mayor que la probabilidad del impacto de este meteorito. Sin embargo, nadie tiene presente el impacto, nadie asume como un riesgo que pueda suceder en cualquier momento un nuevo impacto de un meteorito de esas características, y al mismo tiempo asume como totalmente factible que la próxima semana se puede llegar a ganar el Kini 6. Entonces es nada más que un recordatorio de esa incapacidad innata neurológica, desconozco exactamente cuál es la razón, pero que se traduce en el hecho de que somos muy malos para predecir o para cuantificar y comparar sobre todo riesgos o probabilidades. Vayamos ahora bajando en los niveles de fiabilidad a algunos otros hechos. La probabilidad o la seguridad de accidentes aéreos, relacionada con accidentes aéreos, está expresada por la probabilidad de morir en un accidente aéreo. Eso es un valor muy bajo, 0,01%, 1 en 10.000.
y en un periodo de unos 50 años. Si vamos a otro medio de transporte, también tenemos en celeste la probabilidad de morir en un accidente vial, que vemos que es muchísimo mayor. Y entonces la seguridad de los aviones se podría expresar en un beta de 3,75, la seguridad de los coches, o bien de andar en un lugar donde circulan coches, porque estas muertes son para quienes van en los coches o para quienes están afuera, abajo, está en el orden de 2,3 o 2,4. Poniendo en evidencia algo que sí es bien bastante conocido, en términos de que el medio de transporte aéreo es mucho más seguro que el vial. Veamos algunos hechos relacionados con crímenes. La probabilidad de sufrir un asalto o un hecho delictivo que termine en muerte, no necesariamente un asalto, es un homicidio, ¿no? En cualquier circunstancia, digamos. Puede ser por un desconocido, por un conocido, pero tomando la estadística global, se obtiene una probabilidad de falla de entre 1% y 0,1% y una fiabilidad del orden de 2,75. Si en lugar de ir a una consecuencia tan drástica como es la muerte, vamos a lesiones causadas también en circunstancia de delito, la probabilidad crece muchísimo, es del orden de 10% en 50 años, y eso está relacionado con una fiabilidad de 1. Y lesiones dolosas serían las lesiones que se pueden producir en un accidente, por ejemplo, es decir, no provocadas intencionalmente como son las culposas, y tienen una probabilidad bastante similar a las lesiones culposas. Es decir, que la probabilidad de sufrir una lesión generada por alguien que quiere provocarla, es decir, en ocasión de delito, es bastante parecida a la probabilidad de sufrir una lesión en un accidente o de una manera que no es voluntaria. ¿Cómo se encuadran las seguridades matemáticamente calculadas en el reglamento para diferentes combinaciones de carga? Para peso propio y sobrecarga, que es la combinación sobre la que más se han realizado calibraciones, se tiene un índice de fiabilidad 3, una probabilidad de falla de aproximadamente 1 en 1000 para 50 años de exposición, y eso que así solo no dice nada, cuando se inserta en todos estos eventos y probabilidades que hemos descrito, es bastante evidente. Es decir, la probabilidad de que una sección de una estructura, por ejemplo de hormigón armado, se rompa por peso propio más sobrecarga, en términos de probabilidades, es un poco menor que la probabilidad de sufrir un atentado y morir por un homicidio, pero es bastante mayor que la probabilidad de morir en un accidente aéreo. Aquí hay que matizar en este sentido. Estamos hablando de calcular la probabilidad de que se rompa una sección de un elemento estructural, lo cual no necesariamente tiene que llevar al colapso de la estructura. Es decir, nosotros estamos comparando la fiabilidad de peso propio más sobrecarga con hechos que ya están comprobados, que ya se han computado y que efectivamente han terminado en muerte, mientras que la rotura de una sección calculada según el reglamento para D más L no necesariamente tiene que terminar en eso, ni siquiera tiene que terminar en rotura, porque verán en lo que resta de los cursos de hormigón armado que se dan herramientas a las secciones en el diseño para que generen señales de que las cosas no están yendo bien, por ejemplo, fisuración en una viga. Entonces, esta probabilidad es en términos de que se dimensione la sección y que luego no se haga absolutamente nada más allá de que ese elemento genere o no genere alertas, lo cual no es imposible. Es decir, la viga puede quedar en un lugar donde no es inspeccionable o puede estar a la vista de gente que no tiene absolutamente ninguna conciencia de lo que está pasando. Pero además las estructuras normalmente son hiperestáticas y no isostáticas, entonces la rotura de una sección no necesariamente va a llevar al colapso. Pasando a otras combinaciones como peso propio, sobrecarga y viento y peso propio, sobrecarga y sismo, vemos que se asumen órdenes de fiabilidad
más chicos, es decir, probabilidades de falla más grandes, y no es porque se quiera dar menor seguridad a la estructura, sino que se debe a alguna circunstancia que vamos a explicar detenidamente más adelante. Volviendo a la tabla en la que analizamos al principio de la clase, la percepción del riesgo, vamos a encuadrar ahora todos los eventos o las posibilidades que vimos en la misma con las probabilidades de falla calibradas a través del reglamento para las diferentes combinaciones de acciones. Entonces, volviendo a la más frecuente, que era peso propio más sobrecarga, cuando se hacen las correcciones pertinentes en función de la cantidad de población y demás, para encuadrarlo en estos porcentajes, que eran en definitiva porcentajes de muertes en un año determinado, que era 2016 en Argentina, debido a las diferentes razones. Entonces, D más L, la seguridad de una estructura frente a peso propio más sobrecarga, entra en este punto dentro de causas bastante remotas, también como posibilidad de morir de problemas con drogas, como de desnutrición, realmente donde estas barritas son muy pequeñitas, muy lejos de las causas importantes que producen los decesos en el país. Recordemos que esto estaba asociado con un beta igual a 3. Y luego las otras combinaciones de peso propio, sobrecarga y viento entrarían en el orden de los accidentes de tráfico, y peso propio más viento más sismo están ya dentro de las zonas en donde tenemos mayores frecuencias de muerte. ¿Por qué razón? Habíamos dicho anteriormente que lo íbamos a explicar posteriormente. ¿Por qué razón los reglamentos toman una fiabilidad menor de 2,5 y menor aún de 3 para combinaciones en las que se tiene peso propio más sobrecarga más viento y peso propio más sobrecarga más sismo? La razón está en el hecho de que los reglamentos ajustan estas probabilidades para la rotura de una sección, no de una estructura completa. Es decir, los factores están calibrados de manera tal que la probabilidad de falla de una sección de una estructura, de hormigón armado en este caso, tenga esa fiabilidad o tenga esa probabilidad de falla. A partir de ahí se deduce que, considerando que para la mayoría de las estructuras que son hiperestáticas, el colapso de las mismas debe producirse a través de la rotura de varias de sus secciones, la fiabilidad de una estructura completa es mayor que esta que está ajustando el reglamento para una sección. Cuando se tiene peso propio y sobrecarga, puede suceder que se produzca el colapso de una estructura por el solo colapso de una sección. O no de una estructura completa, pero sí de una parte importante. Imaginémonos, por ejemplo, un colegio que tiene una viga que está simplemente apoyada, y en definitiva la fiabilidad de esa viga, al estar simplemente apoyada, depende de la fiabilidad de una sola sección, porque es isostática. Entonces, en ese caso, la fiabilidad de esa viga, y probablemente de una gran superficie de ese edificio, que es una escuela, va a tener esa fiabilidad. Pero cuando consideramos el viento y el sismo, el tipo de rotura o la resistencia frente a acciones como el viento y el sismo necesariamente está dada por la estructura en su conjunto. Y entonces ahí aparece el hecho de que es necesario romper varias secciones para que la estructura falle completa frente a sismo. Y por esa razón lo que hace el reglamento es, pensando en que la fiabilidad de la estructura completa al final sea más o menos similar, le da un poco menos de fiabilidad a la rotura de una sola sección. Todo el cálculo que analizamos anteriormente es muy engorroso si uno piensa en realizarlo o en desarrollarlo cuando se va a hacer el cálculo de una estructura.
es muy complicado, lo que nosotros vimos está muy simplificado, solamente apuntamos a ver cómo se determina el índice de fiabilidad en función de los valores medios y las desviaciones estándar de la resistencia y de la solicitación. Por supuesto que si uno tuviese resistencia y solicitación claramente tipificadas, podría sin ningún inconveniente hacer esa cuenta y ver cuál es el beta que tiene. Y entonces, si el beta es mayor que 3, por ejemplo, para una sección sometida a peso propio y sobrecarga, eso estaría bien, y si da menos que 3, habría que ponerle más armadura. Pero ese tipo de procedimiento es demasiado engorroso y además implicaría, para calcular una simple viga simplemente apoyada que está destinada a sostener una pared, un cálculo matemáticamente muy complejo. Y ahí aparece otro riesgo que no lo hemos analizado acá, que el reglamento no lo cuantifica directamente, que es la posibilidad de que quien está haciendo el cálculo se equivoque. Porque las estructuras civiles son diseñadas durante todo el tiempo, a diario, en todos los países del mundo, por profesionales capacitados, pero no necesariamente con un gran manejo de la matemática y de este tipo de cálculos. Y la realidad es que estos cálculos están bastante por encima de las capacidades medias de los profesionales. Entonces, este problema se planteó hace cerca de 50 o 60 años y se resolvió a través de lo que se llama el formato de seguridad. El formato de seguridad es una formulación simplificada que permite, a través de unos coeficientes, obtener la fiabilidad requerida sin necesidad de calcular esa fiabilidad. Es decir, dar una receta que, a partir de unos coeficientes de fácil aplicación, impliquen una determinada seguridad, una determinada fiabilidad, sin ninguna necesidad de hacer cálculos complejos. De esa manera se elimina o se baja muy considerablemente la posibilidad de los errores en los cálculos y se tiene la fiabilidad adecuada, con algunas variaciones, por supuesto, porque si se reemplaza un procedimiento muy complejo por uno más simplificado, no necesariamente se van a obtener los resultados tan exactos siempre, pero los reglamentos se aseguran de que los resultados estén siempre cumpliendo estas fiabilidades mínimas. Vamos a ver en términos generales cómo se hace esa obtención del formato de seguridad. La primera condición que se plantea cuando se habla del formato de seguridad es cuál es el índice de fiabilidad requerido, o dicho de otra manera, la probabilidad de falla tolerada. Respecto a lo cual ya hemos adelantado algunas de esas condiciones, de hecho ya hemos mencionado los índices de fiabilidad requeridos del orden de 3 para D más L y así siguiendo. Veamos qué pasa con respecto a cómo se definen estadísticamente las solicitaciones y las resistencias. Entonces, las solicitaciones que están dadas por el reglamento CIRSOC 101, que está basado en el ASCE 7, en general, para la mayoría de sobrecargas y todas las solicitaciones, implica que la probabilidad de que el valor de, por ejemplo, una sobrecarga de uso de un dormitorio sea mayor que el valor nominal serían los 2 kN por metro cuadrado que especifica el reglamento para un dormitorio. Entonces, a lo largo de los 50 años de vida útil de un edificio, la probabilidad de que el valor de carga en una losa de un dormitorio sea mayor a 2 kN por metro cuadrado es de 0,5. Así es como está definido esa variable, incluyendo algo que vamos a ver con mayor detalle luego, que es la corrección por el área de influencia de la sobrecarga. Luego vamos a abundar sobre este detalle. Entonces, las solicitaciones, podemos decirlo de manera simplificada, en la vida útil de un edificio, las solicitaciones tienen una probabilidad de excedencia del orden de 0,5. La resistencia nominal, de flexión, de compresión, lo que sea, calculada a partir de los valores de resistencia especificada del hormigón y resistencia especificada del acero,
por ejemplo, 25 megapascal y 420 megapascal, que son lo que hemos denominado valores nominales de las resistencias, implican de una manera aproximada, en este caso ya es bastante aproximada, que la probabilidad de que la resistencia de una sección sea menor que esa resistencia nominal, o sea, el momento nominal calculado a mano, con las metodologías que ustedes van a aprender en lo sucesivo, esa probabilidad es más o menos de 1/4. Entonces, si nosotros pusiéramos como condición de seguridad solamente que la resistencia nominal sea mayor que la solicitación nominal, es decir, que, por ejemplo, hablando de flexión, el momento calculado a partir del equilibrio interno, como van a aprender a hacerlo, sea mayor que peso propio más sobrecarga, directamente, entonces, muy aproximadamente, pero a efectos conceptuales es totalmente válido, la probabilidad conjunta de que al mismo tiempo la resistencia sea menor que la resistencia nominal y la solicitación sea mayor que la solicitación nominal, la podemos estimar a partir del producto 0,5 por 0,25, eso es 0,125, que es exactamente 1/8. Eso es demasiado peligroso porque equivale a jugar a la ruleta rusa con un revólver bastante raro y particular de 8 balas en lugar de 6. Pero lo que estamos buscando es transferir o transmitir la idea de que a nadie se le ocurriría hacer semejante cosa, un revólver que tuviera 8 balas, jugar a la ruleta rusa. Entonces, si estuviésemos simplemente pidiendo que la resistencia al momento nominal de una sección flexada sea mayor o igual que el momento que produce el peso propio y la sobrecarga, sin aplicar ningún factor a ninguno de los dos lados, ni a la resistencia ni a las solicitaciones, tendríamos una probabilidad del orden de 1/8 de que esa sección se rompa en unos 50 años de vida útil. Y esa es una probabilidad demasiado elevada, es inaceptable. Entonces, la primera lección que nos dice esta cuantificación aproximada, pero que desde el punto de vista cualitativo es válida, es que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos solamente con la resistencia nominal y con las acciones sin aplicarle ningún tipo de coeficiente, porque de lo contrario la seguridad no es adecuada. La metodología para resolver el problema planteado anteriormente se encuentra en el razonamiento que realizáramos precedentemente, cuando dedujimos la obtención del valor del índice de fiabilidad relacionado con la probabilidad de falla. Recordemos que partíamos de un gráfico de resistencia y solicitación en el cual representamos los valores medios de ambas variables. Y en el punto definido por RM y SM, ubicábamos un sistema de coordenadas en el cual íbamos a representar las variables aleatorias R y S estandarizadas, es decir, R menos RM dividido la desviación estándar de R, y lo mismo con la solicitación. Habíamos demostrado que la distancia entre el origen de ese sistema de coordenadas y la recta que representa la condición de falla en la que R es igual a S era el índice de fiabilidad que está relacionado con la probabilidad de falla. Este punto que tenemos aquí en la intersección de esa recta perpendicular a la condición de fallo lo llamábamos punto crítico o punto de diseño. Las coordenadas ahora vueltas a medir en el sistema RS de ese punto, que denominaremos RC y SC, son las que dan la respuesta a cuáles son los valores de diseño para los cuales se tiene la fiabilidad requerida o una probabilidad de falla tan baja como la requerida. Y tenemos que ver entonces que el punto, por ejemplo, el punto de diseño en lo que hace la resistencia RC está ubicado a la izquierda de RM, mientras que el punto SC
está ubicado por encima de SM. Eso significa que para tener una seguridad mayor que la que indicábamos cualitativamente en la diapositiva anterior, tenemos que ubicarnos en un punto en el que la solicitación es mayor que el valor medio o valor nominal, que en el caso de la solicitación son básicamente lo mismo, y en el caso de la resistencia hay que ubicarse en un valor de resistencia inferior al valor de la resistencia nominal. El formato de seguridad se obtiene entonces a partir de la minoración de las resistencias, partiendo de la resistencia nominal, que es la que se calcula con las características o resistencias especificadas de los materiales y las dimensiones de la sección, y aplicándole un factor menor a 1, que se denomina en el marco reglamentario del CIRSOC actual phi, y eso comparándolo con las solicitaciones mayoradas de los valores nominales hacia los valores que se denominan de diseño. Y obsérvese entonces que esa mayoración se hace de manera diferencial para el peso propio que para la sobrecarga, utilizando factores de diferente calibre para cada tipo de acción. También vamos a ver posteriormente, a lo largo de los cursos, que los factores de minoración de resistencia varían en función del tipo de mecanismo resistente interno. Los valores de minoración de resistencia, recordemos entonces, nos sirven para pasar de resistencias nominales a el valor de la resistencia de diseño, que va a proveer una probabilidad de falla adecuada. En general, los formatos reglamentarios de seguridad indican que la resistencia minorada tiene que ser, como se ve en esta inecuación, mayor o igual que la solicitación mayorada. En tal caso, cuando haya un margen entre la resistencia minorada, que está dada por esta línea vertical de aquí, la solicitación mayorada, que está dada por esta línea vertical de aquí, y la resistencia minorada, que está dada por esta otra, mientras haya un margen entre ellas, estaremos manejándonos con el mayor de la inecuación. En el límite se puede plantear la igualdad de esa condición y entonces tendremos que la resistencia minorada va a ser exactamente igual a la resistencia mayorada. En esa situación la probabilidad de falla va a ser exactamente la máxima que permite el reglamento. Lo que nunca puede pasar es que la línea de la resistencia minorada pase a la izquierda que la línea de la solicitación mayorada, porque eso implicaría una seguridad en el diseño menor que la seguridad requerida por el reglamento y la que está aceptada, el nivel de riesgo aceptado por la sociedad. Es importante volver a recalcar la diferencia entre los valores nominales de la solicitación y la resistencia, los valores medios y los valores de diseño. En el sentido de que cuando estamos determinando, por ejemplo, la resistencia de una sección, habíamos mencionado, y lo vamos a recordar ahora, que trabajamos con resistencias especificadas de los materiales que no corresponden al valor medio de esa resistencia, sino que en general son inferiores. Entonces, enfocándonos en las resistencias, el valor nominal, y recordemos que de manera muy coloquial y muy simple, nominal significa el valor de resistencia que vamos a determinar con los cálculos que van a aprender a realizar a lo largo de lo que resta del curso de hormigón 1 y el posterior curso de hormigón 2. Entonces eso, imaginémonos un caso de flexión simple, va a dar como resultado un momento que vamos a llamar momento nominal. Ese momento no es el valor más probable de la distribución de probabilidades de la resistencia. El valor más probable es el valor medio, RM. Y el valor medio no es un número con el que vayamos a interactuar. Directamente no lo vamos a calcular, aunque podríamos, pero en el transcurso
o en el desarrollo de un cálculo normal, el valor medio de la resistencia no va a ser utilizado. Y sin embargo, es el que resulta más probable. Es decir, si nos imaginásemos una especie de apuesta sobre una viga que se va a ensayar en la realidad y tuviésemos que tratar de hacer una predicción del valor con el que se va a romper esa viga, el mejor valor para hacer esa predicción o para hacer esa apuesta sería el medio. Y sin embargo, lo que sale de las cuentas que realizamos para chequear para diseñar una estructura es el valor nominal, que es menor a ese. Además, cuando pasamos al valor de diseño, multiplicamos al valor nominal por un factor de minoración phi, lo cual da un valor todavía inferior. Pero tanto el nominal como el minorado, o sea, Rn y phi por Rn, sí son números que se exteriorizan en el cálculo de la estructura. Cuando pasamos a las solicitaciones, sucede básicamente lo mismo. Trabajaremos con la solicitación nominal, por ejemplo, el peso propio o la sobrecarga de la estructura, las cuales en el caso de las solicitaciones sí resultan muy parecidos a los valores medios. Para las sobrecargas de uso, el valor medio y el nominal son iguales. Para los pesos propios no son iguales, pero las diferencias son bastante pequeñas, del orden del 5% aproximadamente. Y luego, una vez más, se le aplican factores, pero que en el caso de las solicitaciones son factores de mayoración, para llegar a lo que se conoce con la resistencia minorada y las solicitaciones mayoradas al punto de diseño, el cual se encuentra sobre la recta de falla en el que la resistencia es igual a la solicitación. Pero los valores más probables de ocurrencia de resistencia y solicitación están dados por este punto, que corresponde a los medios de las distribuciones, Rm y Sm, que están alejados a partir de todos los razonamientos que realizamos anteriormente, alejados de la curva de rotura en la que R es igual a S. La manera en que se obtiene la seguridad requerida, el índice de fiabilidad requerido, no es uniforme en los diferentes marcos reglamentarios. Hay diferentes maneras en que los reglamentos obtienen el resultado esperado, que es la fiabilidad requerida. O de otra manera, expresado de otra manera, hay diferentes formatos para pasar del punto de resistencia nominal y solicitación nominal al punto de diseño, punto de equilibrio, de resistencia minorada y solicitación mayorada. Por ejemplo, comenzando por el marco reglamentario del CIRSOC 201 vigente, cuyo origen es el ACI, nos encontramos con que las resistencias se encuentran factorizadas por unos factores de minoración de resistencia, cuya denominación general es phi, y que varía en función del mecanismo de resistencia interna, es decir, es diferente para flexión, para corte, para compresión simple y así siguiendo. Y del otro lado de la desigualdad se tienen las solicitaciones nominales factorizadas con unos coeficientes mayores a 1 que se denominan factores de mayoración de solicitaciones. A la solicitación global obtenida a partir de la mayoración de las diferentes acciones, como peso propio y sobrecarga, por ejemplo, se le denomina resistencia requerida. Veamos un ejemplo concreto, el de flexión simple, en el que al momento nominal se le va a aplicar un factor de minoración de 0,90 y eso, que es la resistencia minorada de la sección, se le exigirá que sea mayor o igual que las solicitaciones mayoradas, siendo el factor de mayoración del peso propio, del momento debido a peso propio, que se denomina MD, entonces el factor de mayoración de peso propio es 1,20 y en el caso del momento debido a la sobrecarga, ML, el factor de mayoración será 1,60. Estos coeficientes, 0,9 para minorar las resistencias, 1,20 para mayorar el peso propio y 1,60 para mayorar la sobrecarga, dan como resultado el índice de fiabilidad o la seguridad para una sección
requerida y obtenida a partir de la teoría que estudiamos precedentemente. Si vamos a estudiar cómo aplica el Eurocódigo, es decir, el formato reglamentario europeo en general, este mismo concepto de seguridad, porque lo importante es entender que se está hablando del mismo concepto de seguridad y, más importante aún, del mismo nivel de seguridad requerido. Sin embargo, los eurocódigos proceden de manera diferente para obtener el mismo fin. Del lado de las solicitaciones, básicamente aplican también factores de mayoración. Hay algunas diferencias en términos de la nomenclatura. El peso a las acciones debidas a peso propio se las denomina con el subíndice G, es decir, que el momento por peso propio será mg, y se le aplica un factor de mayoración de 1,35. Mientras que a las sobrecargas se le identifica con el subíndice Q, y entonces el momento por sobrecarga es mq, y se le aplica un factor de mayoración 1,5. Para obtener la resistencia minorada, no se aplica un único factor a la resistencia nominal, sino que directamente se calcula la resistencia minorada dividiendo las resistencias individuales de los materiales por factores de minoración. Entonces, a la resistencia característica del hormigón, F'Ck, se la divide por 1,5, lo cual significa disminuirla, porque está dividiendo el factor, aunque es mayor a 1, el factor está dividiendo. Y a la resistencia característica del acero se la divide por un factor 1,15. Vale aquí lo que ya he expresado anteriormente. Se divide por un número mayor a la resistencia del hormigón que a la resistencia del acero, porque el hormigón es un material con mayor dispersión que el acero. Entonces, el momento ya minorado, que se denomina MD, se obtiene a partir de calcularlo con resistencias minoradas de los materiales, en lugar de aplicarle un único factor de minoración al momento nominal. Y entonces luego se pide que ese momento de diseño, calculado de esa manera, sea mayor que las solicitaciones mayoradas, es decir, el mismo formato. Lo importante es que, si bien en el formato europeo los factores de mayoración de las cargas resultan mayores o resultan diferentes, uno mayor y otro un poco menor, y el modo en que se calcula la resistencia minorada es diferente, la probabilidad de falla objetivo es la misma, básicamente, es prácticamente la misma. Los índices de fiabilidad a los que apuntan estos factores en el formato europeo, en el formato del reglamento CIRSOC, que es de base ACI, es prácticamente la misma. En tercer lugar, vamos a mencionar los formatos de coeficiente de seguridad único. Y los vamos a mencionar para entender por qué razón los factores de mayoración de las solicitaciones son diferentes. ¿Por qué razón el coeficiente de mayoración de la sobrecarga es mayor que el coeficiente de mayoración del peso propio? Los formatos de coeficiente de seguridad único son antiguos. Por ejemplo, en el ámbito nacional corresponden al CIRSOC 201 del año 84. En estos formatos hay un único factor y se pide que la resistencia nominal sea mayor o igual que ese formato multiplicado por las solicitaciones nominales. Ese coeficiente en general toma uno o dos valores en función del tipo de mecanismo de resistencia interna y no mucho más que eso. Y tienen la desventaja de que conducen a una fiabilidad no uniforme, como veremos a continuación. Una diferencia fundamental entre los formatos que tienen varios coeficientes de mayoración de acciones, diferenciando los coeficientes de mayoración de los pesos propios de las sobrecargas o de las diferentes acciones, es el hecho de que permiten mantener la fiabilidad bastante independiente o independiente en términos cualitativos de la proporción de peso propio y sobrecarga que tenga una estructura. Veamos en este gráfico en el que estamos representando el índice de fiabilidad beta en función de este índice C sub C,
cuantifica la influencia del peso propio respecto al peso total de las acciones que actúan sobre la estructura. D dividido D más L, es decir, peso propio dividido peso propio más sobrecarga, que sería la carga total. Entonces, eso significa que del lado izquierdo del gráfico vamos a tener estructuras con bajo peso propio, lo cual, por ejemplo, podría corresponder a estructuras pretensadas de hormigón, estructuras metálicas, y a medida que nos movemos hacia la derecha de este gráfico, vamos a tener estructuras más pesadas, como estructuras de hormigón armado simple, que tienen un predimensionamiento bastante conservador, es decir, cualquier estructura en la cual el peso propio sea más importante. Cuando analizamos el formato de coeficiente de seguridad único, nos encontramos con el hecho de que estamos amplificando de igual manera el peso propio, que es una variable aleatoria con dispersión relativamente baja, que la sobrecarga, que es una variable aleatoria con bastante más dispersión que el peso propio. Eso significa que si en el punto de diseño, punto de equilibrio, vamos a utilizar factores iguales, en realidad vamos a estar fuera del punto de diseño global para la combinación de peso propio y sobrecarga, y estructuras con mayor incidencia del peso propio van a tener mayor seguridad, porque estamos amplificando el peso propio, que tiene menos dispersión, y eso implica que la seguridad final de la estructura va a ser mayor. Eso se evidencia en la curva roja, en la cual se ve el índice de fiabilidad del viejo CIRSOC del año 82 u 84, que utilizaba un único factor de mayoración de acciones. Entonces, la fiabilidad va desde 2,5 y a medida que la proporción de peso propio va aumentando, va creciendo y puede llegar a valores de 4. Y no hay ninguna razón por la cual una estructura con más peso propio tenga que ser más segura que una estructura con menos proporción de peso propio. Para ello, los formatos modernos de seguridad, como el CIRSOC del año 2005, el formato europeo o el ACI, que es lo mismo que el CIRSOC 05, aplican factores de mayor diferentes al peso propio. Por ejemplo, para el CIRSOC 2005 el peso propio se mayora con 1,20, que la sobrecarga, que en el caso del CIRSOC 2005 se mayora con 1,60. Eso conduce a que se obtiene una fiabilidad, que es la de la curva azul, muchísimo más uniforme y constante, y sobre todo independiente de la proporción de peso propio y sobrecarga que tenga la estructura. Esa es la razón por la que históricamente se pasó de los formatos de coeficiente de seguridad único a los formatos de factores de mayoración de acciones diferenciados y especializados según la dispersión que tuviera cada una de las variables aleatorias. Es interesante analizar el modo en que se calibraron los coeficientes, tanto los coeficientes de mayoración de acciones como los coeficientes de minoración de resistencias. Principalmente porque la historia de la ingeniería civil, de la ingeniería estructural, en particular en el caso del hormigón armado, no se originó en una teoría de fiabilidad consistente como la que hemos estudiado en lo precedente. Entonces, ¿cómo se determinaron las condiciones de seguridad objetivo? ¿Cómo se obtuvieron los beta? Hemos ya mencionado que estamos trabajando con índices de fiabilidad objetivo del orden de 3. ¿Por qué el número S vale 3? También hicimos comparaciones con otros riesgos que se corren en la vida diaria y vimos que están en el mismo orden, están en el grupo de riesgos con los que la sociedad se enfrenta, lo cual parece razonable. Pero el modo en que se obtuvo ese primer valor objetivo de la fiabilidad fue básicamente estudiando la fiabilidad, haciendo un análisis inverso de la fiabilidad de diferentes estructuras ya construidas, no diseñadas con una teoría de fiabilidad como la moderna, pero que habían sido construidas, habían cumplido un objetivo de seguridad y estaban en un punto de equilibrio entre costo y fiabilidad que la sociedad había históricamente aceptado.
Y a partir de ese tipo de análisis, que es muy interesante desde el punto de vista histórico, pero no probablemente desde el punto de vista numérico, se llegó a la conclusión de que para una combinación de peso propio más sobrecarga, es decir, lo que llamamos D más L, la fiabilidad objetiva para un periodo de vida útil de la estructura de 50 años, esto es muy interesante, debería ser 3. Digo que es interesante porque si la vida útil de la estructura cambia, para tener la misma probabilidad de falla en una vida útil mayor, es requerido tener una fiabilidad diferente para cada año de la vida útil de la estructura. Bien, un beta 50, una fiabilidad para 50 años de igual a 3, implica una probabilidad de falla de 1,35 por mil en el total del periodo de exposición de la estructura, que es de 50 años. Cuando la sobrecarga de uso la cambiamos por la nieve, por ejemplo, el beta se mantiene igual. Cuando trabajamos con peso propio más sobrecarga más viento, una combinación también totalmente frecuente, sobre todo en edificios, en el que siempre vamos a tener peso propio, siempre va a haber, aunque sea una fracción de la sobrecarga, y en algún momento de los 50 años de vida útil va a tener el viento de diseño, el beta 50 objetivo es de 2,5, un poco menor a los valores de peso propio más sobrecarga. Para peso propio y viento solamente, el beta objetivo al que se llegó es de 2, y para peso propio más sobrecarga más sismo, un beta igual a 2 también, igual que el peso propio y el viento. También se aplicaron variaciones en el caso de que las roturas de las estructuras por las tipologías estructurales o por el tipo de mecanismo resistente fuesen frágiles en el sentido de que no dan señales de que están por fallar, se incrementara más o menos 0,50 esa fiabilidad. Un ejemplo es el del, hablando de mecanismos de rotura o de mecanismos de resistencia interna, es el del corte. Ya van a ver por qué razón decimos que el corte es un tipo de rotura que tiene menos aviso o es más frágil que otros tipos de rotura. Y en este momento simplemente vamos a decir que en orden a tener en cuenta mayor fragilidad o menor aviso de la rotura, se aumentan un poco los índices de fiabilidad. La razón por la que en viento y sismo se aceptan índices de fiabilidad más chicos, del orden de 2, es porque representan a fallas de tipo global. Recordemos lo que ya hemos mencionado anteriormente. Estos valores de fiabilidad, o sea, estas seguridades se refieren o se calibran, lo más importante de todo, con la rotura de una sección. Cuando están interviniendo el viento y el sismo, la rotura tiene que ser de la estructura completa, no de una sección solamente, sino de la estructura completa, y por lo tanto, al tener una falla de tipo global, la estructura va a poner en funcionamiento o va a requerir que rompa más de una sección para que colapse la estructura completa, y eso hace que se pueda tener en cada una de esas secciones una fiabilidad o una seguridad objetivo un poco más chica, porque luego la fiabilidad global de la estructura va a terminar siendo más grande y parecida a la de objetivo general para peso propio y sobrecarga, por ejemplo, beta 50 igual a 3. Una consecuencia natural de este enfoque probabilístico de la seguridad de la estructura es el hecho de que las sobrecargas deben ser corregidas en función de la superficie cargada. El razonamiento es bastante simple. La sobrecarga es una acción que puede ocurrir o no ocurrir. En términos generales, lo que se tiene es que un porcentaje de la sobrecarga está de manera cuasi permanente. Imaginémonos, por ejemplo, los muebles en una habitación, que son parte de la sobrecarga, porque se pueden mover, pero están durante un periodo largo de algunos años
permanentemente aplicados sobre la estructura, siendo parte de la sobrecarga. Entonces, un porcentaje de la sobrecarga se le denomina cuasi permanente. Pero el resto del valor de la sobrecarga es una acción que va a ocurrir o no en el futuro y por lo tanto tiene esa alta variabilidad que ya hemos mencionado. A partir de eso, resulta razonable entender que cuanto mayor sea la superficie que puede ser ocupada por la sobrecarga, menor es la probabilidad de que esté ocupada al 100% por ese valor no cuasi permanente de la sobrecarga. Este efecto ha sido estudiado cuidadosamente y ha sido estudiado de manera cuantitativa aplicando extensómetros en columnas de la planta baja de un edificio y evaluando cuál es la variación de sus deformaciones y a partir de ahí inferir cuáles son las cargas que están actuando en esa columna y comparándolo con cuál debería ser la deformación en caso de que toda la superficie tributaria de esa columna estuviese ocupada por la sobrecarga. Y entonces lo que se encuentra es que cuando se evalúa la carga en la columna calculada a partir de las deformaciones realmente medidas, dividido el área tributaria, es decir, cuál es la superficie que aporta carga a esa columna, y se la grafica en función de la superficie de influencia y la superficie tributaria, se observa que cuanto mayor es esta superficie, menor es el valor máximo de sobrecarga que se puede encontrar. Poniendo en evidencia este efecto probabilístico de que hay menos probabilidad de que se ocupe completamente una superficie mayor. A partir de esta realidad física y probabilística, en el reglamento se introduce un valor de sobrecarga nominal que es obtenido a partir del valor máximo que está en el mismo reglamento. Ejemplo, el caso de los dormitorios, este valor L0 sería el de 2 kN por metro cuadrado. Y si hay, por ejemplo, en un elemento como una columna, hay una gran superficie de dormitorios que aportan a la misma, la sobrecarga con la que se calculará esa columna va a salir de esta fórmula, en la cual entra un factor del tipo de sobrecarga de que se trate y el área tributaria que está dividiendo dentro de este corchete. Entonces, eso va a terminar o puede terminar en que el factor en que la sobrecarga con que se calcule esa columna sea menor que esa sobrecarga que se aplica para superficies relativamente chicas.